¿Qué es lo que debemos saber primero para lo que es la desinmovilización? ¿Sí? Hablemos de desinmovilización, siempre vamos a hablar de desbloqueo electrónico de las computadoras de inyección. Vamos a tener que saber lo que es el principio de funcionamiento de un sistema inmovilizador, los métodos según cada una de las unidades de control, o sea, no siempre es igual la forma de desbloquear una computadora. No es lo mismo desinmovilizar una computadora Fenix 5 de un Renault que una computadora por ejemplo, de un Volkswagen Polo. ¿Sí? Son métodos diferentes y cada uno tiene el suyo y puede tener uno o más de uno. ¿Vamos bien hasta ahí? Voy a sacar un segundito durante la clase vamos a sacar el video para optimizar un poquito lo que es la calidad de audio. Bueno, igual me siguen escuchando. Perfecto. Entonces dijimos, tenemos que saber principio de funcionamiento de un sistema inmovilizador, los métodos a aplicar para el desbloqueo según la unidad de control, las limitaciones que tenemos e inconvenientes secundarios que se pueden generar con una desinmovilización. Una de las cosas que puede pasar después de proceder al desbloqueo es que alguna función deje de ejecutarse. Por ejemplo, de que deje de funcionar el aire acondicionado en un Peugeot 206 16 válvulas. Puede pasar. Eso quiere decir que el procedimiento no está correctamente hecho. Vamos a ver que para poder hacer estos procedimientos vamos a tener que modificar la información de las memorias. Y a veces al modificar la información de una memoria de una computadora de inyección, sin querer estamos modificando algún que otro procedimiento que tenga la computadora con respecto, por ejemplo, al manejo del sistema de aire acondicionado. Igual todo es solucionable. Lo bueno que tiene esto es que si trabajamos en forma prolija, todo lo que hagamos y sin querer realicemos en forma incorrecta, podamos volverlo para atrás. ¿Sí? Nosotros vamos a tener que ser prolijos en el trabajo de esto. Las herramientas necesarias también tenemos que ver, o sea, cuáles son las principales herramientas. Bueno, para algunas computadoras no hace falta ningún tipo de herramienta, más que por ahí un soldador tipo lápiz o un soldador de aire caliente. En otros, bueno, ya por ahí vamos a necesitar algún aparatito especial y casi siempre, en el 95% de los casos, un programador de memorias. En contadas ocasiones vamos a necesitar un programador de microprocesadores. ¿Sí? Eso ya sería un poquito más avanzado, se usa muy poco y por lo tanto acá en esta charla de hoy no la vamos a ver por una cuestión de tiempo, pero sí vamos a ver en qué caso se puede llegar a aplicar. Algo importantísimo también que debemos saber es las técnicas de soldado y desoldado, porque si nosotros vamos a trabajar con las plaquetas electrónicas de las computadoras, vamos a tener que desoldar alguna memoria para ponerla en el programador y modificar su contenido. Entonces es muy importante el tema de aprender a soldar y a desoldar estas memorias, ¿sí? Y ni que hablar de los microprocesadores que son integrados de mucha cantidad de patas, y bueno, hace falta mucha paciencia para hacer este tipo de trabajo. Y bueno, dentro de lo que son las herramientas necesarias, nosotros vamos a usar los programadores y por lo tanto tenemos que aprender a leer y programar las memorias y microprocesadores. Bueno, con respecto al sistema inmovilizador, o sea, primero vamos a entender lo que es el inmovilizador en conjunto y por qué lo voy a tener que deshabilitar. Generalmente, o sea, podríamos decir que no es necesario desinmovilizar una computadora siempre y cuando tenga un proceso o procedimiento alternativo para hacerlo funcionar al sistema inmovilizador de vuelta.
lo mejor no sería desinmovilizar una computadora de inyección. Lo mejor sería hacer el procedimiento de programación de llaves o reparación del sistema. Cada vez que nosotros desinmovilicemos una computadora, el sistema queda afuera y estamos, digamos, condicionándonos a limitar nuestro trabajo también, porque el sistema inmovilizador nos genera trabajo, ya que si el cliente pierde las llaves o tiene que cambiar una unidad de control, nosotros podemos hacer ese servicio. Ahora, si nosotros desinmovilizamos la computadora de inyección, bueno, ese servicio ya no lo vamos a obtener más por lo menos en ese vehículo, ¿sí? Suele pasar de que, bueno, o sea, nosotros trabajamos con desinmovilizaciones por una cuestión de que no se consiguen las llaves o no tenemos el aparato de diagnóstico para hacer la programación de llaves o está complicada la reparación del sistema de inmovilizador, porque acuérdense que en muchos vehículos ya no es como está mostrando este esquema en pantalla, ¿lo ven? ¿Ven el esquemita en pantalla? Perfecto. O sea, este es un esquema sencillo. O sea, yo tengo una llave con un transponder ahí dibujada en rojo. En el tambor de arranque tengo la antena, que es el que va a leer la llave. Va a haber una central electrónica de inmovilizador, que a esto apuntaba yo. O sea, la central de electrónica de inmovilizador en algunos sistemas es una cajita separada del resto del sistema eléctrico del vehículo. Y en otros casos por ahí es una fusiblera electrónica, ¿sí? O un tablero de instrumentos. Si yo, por ejemplo, en un Volkswagen Passat, en un Vento, cambio el tablero de instrumentos, en ese caso tengo que hacer todas las programaciones de llaves, de adaptación de unidad de control, para que el vehículo vuelva a arrancar. Si cambio el tablero de instrumentos y tengo desinmovilizada la computadora de inyección, bueno, no hace falta hacer ningún procedimiento sobre el tablero, ¿correcto? Entonces, volviendo a lo que es el sistema en sí de inmovilizador, vamos a dedicarle poquito tiempo, ya que lo que más nos interesa por ahí es lo que viene después, cómo hacer los procesos de desinmovilización. Es que tenemos una llave con un transponder, una antena en el tambor de arranque, una central de inmovilizador que se comunica digitalmente a través de una señal de trenes de pulso con la computadora de inyección. La computadora de inyección generalmente, cuando uno pone el contacto, está en estado bloqueado. O sea, estado bloqueado significa que no va a permitir el arranque de motor. Nosotros sabemos que una computadora de inyección, para poder disparar la señal de inyección, ¿sí? El pulso de inyectores y el pulso de encendido, necesita tres cosas fundamentales. Necesita alimentaciones, necesita masas y necesita la señal de RPM. Computadoras que vienen sin inmovilizador, con esas tres cosas básicas ya por lo menos genera señales de salida. Lo que se agrega en los vehículos que vienen con sistema antiarranque, con inmovilizador, es un bloqueo electrónico. O sea, la computadora al recibir su alimentación va a estar esperando no solamente la señal de RPM para ejecutar sus funciones, sino también va a necesitar una señal de desbloqueo desde la central electrónica de inmovilizador. Hasta que esa señal de desbloqueo no llegue a la computadora de inyección, no va a producir el arranque de motor. En esto de sistemas inmovilizadores hay muchas versiones. ¿Sí? Si hablamos de Ford, en la mayoría de los casos hay un bloqueo también del motor de arranque. En la mayoría de estos casos, la misma computadora de inyección maneja un relay, que es el relay inhibidor de arranque. Por lo tanto, cuando el vehículo está inmovilizado, cuando el Ford está inmovilizado, aparte de destellar una luz o quedar prendida una luz de indicación de que el auto está inmovilizado, el motor de arranque no va a girar. Y por más que puentee la salida positiva al solenoide de arranque, tampoco va
a arrancar por este bloqueo que está produciendo la misma computadora de inyección. Entonces, desinmovilizar, ¿qué va a significar? Va a significar que la computadora saltee este paso, saltee el paso de estar esperando la señal de desbloqueo. Es como decir, bueno, yo tengo una PC personal, una notebook, y yo quiero que en vez de que me aparezca como pantalla principal la pantalla de bienvenida de Windows, que directamente me vaya a ejecutar las funciones de abrirme, qué sé yo, el Word, por ejemplo. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, se puede. Es complicado para el caso puntual de programación de PC, pero es el mismo procedimiento que se aplicaría a una computadora de inyección, o sea, hacerle saltar un paso. O sea que cuando la computadora de inyección reciba su alimentación y su masa, ya esté esperando la señal de RPM para dar pulsos de salida a los inyectores, bobina de encendido, en el caso que corresponda a lo que es el relay inhibidor de arranque. ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, ¿cómo hago para que la computadora de inyección saltee este paso? Y bueno, la forma de hacer que saltee este paso de bloqueo es únicamente, en la mayoría de los casos, hacerle saltar esa parte de su programa. Y por lo tanto vamos a tener que modificar esta programación que está generalmente dentro de una memoria de la computadora. Yo voy a saltar acá algunos pasos de este apunte, porque, bueno, quiero mostrarles de qué se trata. Por ejemplo, acá yo tengo una foto de una computadora de inyección y una central de inmovilizador, donde si yo monitoreo con un osciloscopio el cable de comunicación entre estas dos centrales, me voy a encontrar con un tren de pulsos. Ese tren de pulsos es justamente el diálogo que tienen estas dos unidades de control. Por lo tanto, en ese diálogo hay varias cosas. Por un lado, la central de inmovilizador, después de haber hecho el reconocimiento de la llave, tiene que reconocer a la computadora de inyección. Sabemos que estas computadoras de inyección no pueden ser intercambiadas en el 99% de los casos a otro vehículo, porque se hermana con la central de inmovilizador. Entonces cada computadora de inyección tiene su código y ese código está grabado en la central de inmovilizador. Una vez que la central de inmovilizador reconoce la llave, va a dialogar a través de este tren de pulsos con la computadora de inyección para preguntarle su código y si el código es correcto le manda una señal de desbloqueo, que también va a ser un tren de pulsos digital. O sea, para interpretar qué es lo que está pasando acá, esos trenes de pulso, tendría que saber qué protocolo, qué lenguaje de comunicación tiene y desglosar a ver cuál es el código de desbloqueo para justamente poder hacer que la computadora ya lo tenga de alguna forma al darle alimentación a la misma. E igualmente ese no es el procedimiento que se utiliza. Antiguamente nosotros utilizábamos un método que era con emulación de la señal de inmovilizador. Incluso hoy en día se sigue utilizando y si se meten en alguna que otra página en internet van a ver que hay emuladores de inmovilizadores para algunas computadoras en particular. ¿Qué es un emulador? Un emulador es un aparatito electrónico muy sencillo, generalmente realizado con un PIC. Un PIC es un integrado programable, que lo que hacíamos nosotros, a ver si lo tengo un poquito más adelante, se los muestro, era grabar en ese PIC la señal, esperen que después vamos a volver para atrás, grabar la señal de desbloqueo de un vehículo que estaba funcionando. Acá lo tengo, miren. ¿Se ve esta fotito donde dice utilizando emuladores?
Perfecto. Bueno, esa computadora esa foto de esa computadora, fíjense que se le agregó una plaqueta electrónica. El integrado que tengo ahí es un PIC 16F84, creo que lo único que hace, fíjense, tiene 3 cables. Uno va a recibir alimentación después de contacto, el cable rojo. Uno va a recibir masa. Y el cable amarillo va a estar conectado a donde llegaba la señal del inmovilizador. En este caso en particular es una computadora de un Megane DTI 1.9. Es una computadora de DC con bomba rotativa Bosch semielectrónica. Y el cable amarillo está conectado en este caso al pin 59. Se cortó el pin 59, que es la comunicación con la central del inmovilizador, que en estos vehículos iba a ser una fusilera electrónica. En las primeras versiones era la UCVIC y en las segundas versiones era la UCH. Se corta ese cable de comunicación y se le manda la señal de esto. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? ¿Cuál es el proceso que se hizo para hacer que un vehículo pueda arrancar con cualquier llave? Bueno, nosotros cuando se hizo esto hace unos cuantos años atrás, teníamos que el vehículo no arrancaba, había un problema con la fusilera electrónica, el cliente no quería invertir en una fusilera electrónica y por lo tanto buscamos una alternativa. Teníamos un vehículo que sí arrancaba, de las mismas características, el mismo sistema de inyección diésel, y lo que hicimos fue tomar con osciloscopio la señal que pasaba entre la fusilera electrónica, la central de inmovilizador, y la computadora de inyección. Nos dio un tren de pulso como mostramos en la foto anterior, ¿sí? Por supuesto mucho más largo. Entonces dijimos, bueno, si esa es la señal de desbloqueo que manda la central de inmovilizador a la computadora de inyección, si yo logro inyectársela con un aparatito electrónico, la computadora estaría desbloqueada. Entonces hicimos eso. Robamos la señal de un auto que arrancaba y se la programamos a un integrado programable, a un PIC, con un circuito básico, para que ese PIC pueda dar el mismo tren de pulsos a través del cable amarillo a la otra computadora. Por supuesto que cuando hicimos esto, el auto que no arrancaba siguió sin arrancar. Por una cuestión lógica. La señal de desbloqueo no es igual en todas las computadoras. Por más que la computadora sea el mismo modelo, el mismo número de software y todo, cada auto tiene su propio código de desbloqueo. Entonces, había que hacer algo más, había que copiar algo más, que era dónde tiene la computadora de inyección almacenado ese código de desbloqueo. El código de desbloqueo está en una memoria. En esta computadora en particular, la memoria es una 24C02. Es una memoria pequeña de montaje superficial de 8 patitas. Entonces, sabemos que en esa memoria está el código de desbloqueo, ¿sí? Que tiene que recibir la computadora. O sea, el que le estoy mandando desde la central de inmovilizador tiene que coincidir con el que está en esa memoria. Ahora, ¿qué es lo que nos faltaba hacer? Bueno, justamente del auto que sí arrancaba, donde copiamos la señal a través de la lectura de un osciloscopio, aparte de copiarle la señal de desbloqueo, había que copiarle la memoria. Entonces, del auto que arrancaba se le sacó la memoria, se la leyó con un programador, se guardó ese archivo y se copió en la memoria para ser grabada en el auto que no arrancaba. Entonces, una vez que tengo la señal de desbloqueo, ¿sí? Llegando a la computadora de inyección, que va a estar registrada en la memoria que ahora sí nosotros pusimos en la computadora de inyección, entonces ahí, a partir de ese momento, el auto ya arrancaba. Esto es la desinmovilización con emuladores. Se sigue aplicando, ¿sí? En algunos casos donde no hay otra forma de desinmovilizar, se puede utilizar un emulador. Es un método avanzado, no es el que se usa
Actualmente, por ejemplo, para esta computadora ya hay métodos más sencillos, pero antiguamente se trabajaba de esta forma y en algunos casos se va a tener que seguir trabajando así. El tema es que los sistemas inmovilizadores fueron evolucionando y una de las cosas que sucedió es que justamente esta señal de desbloqueo que viaja entre central de inmovilizador y computadora de inyección es evolutiva. O sea, cada vez que vos pongas contacto, la central de inmovilizador pide el código de la EQ se lo da, y si el código de la EQ es correcto, le manda la señal de desbloqueo. Esa señal de desbloqueo va rotando en cada puesta en contacto. Por lo tanto, si yo hago un aparatito que siempre genere la misma señal, ya este método de desinmovilización no serviría. ¿Vamos bien? Bien, no lo descartamos del todo este método, porque ya les digo, se sigue utilizando. En esto de desinmovilizaciones, acuérdense que son procedimientos de lo que se llama ingeniería inversa. O sea, lo que está hecho es hacerlo y volverlo a hacer. Fíjense que acá estamos trabajando con descubrir cómo es el sistema o cómo es el proceso y tratar de buscarle una alternativa. Hoy en día la misma computadora esta, la EDC de Bosch, ya no se desinmoviliza así. ¿Por qué? Porque después se descubrió otra forma. Esta computadora en particular, esa memoria, que está en la parte inferior de la placa, en un costado, yo acá justo no tengo la foto, tengo de otras que después vamos a ver. Si yo la desueldo, esa memoria, la saco de la placa directamente, en este caso en particular, en este auto en particular, el auto arranca. O sea, desoldándole la memoria, ya el vehículo se pone en marcha. Nosotros a mí me pasó una vez que también había venido un Megane 1.9 DTI, donde el auto no arrancaba, y tratamos de hacer el procedimiento de programación de llaves. Teníamos el PIN code, teníamos el escáner, entramos con el escáner a la parte de la UCH. Cuando entramos a la UCH, fuimos a las funciones especiales para hacer programación de llaves, nos pidió el PIN code, le pusimos el PIN code, intentamos programar las dos llaves del vehículo y no las aceptaba. Entonces, bueno, en ese momento estamos hablando, esto habrá sido en el año 2000 más o menos, hace 14 años atrás, y no lo podíamos poner en marcha, no podíamos programar los transponders estaban bien y no los podíamos programar, entonces empezamos a jugar un poco con ver qué pasaba. Lo primero que se me ocurrió es decir, bueno, con una computadora 0 kilómetro, en esa época, cuando las computadoras eran virgen, la mayoría de estas computadoras, cuando vos las comprabas nuevas, si vos cortabas el cable de comunicación con el inmovilizador, el auto te arrancaba y se mantenía en marcha perfecto. Por ejemplo, eso pasaba con computadoras Marelli 1G7, que son las de la línea Fiat, tanto monopunto como multipunto. Entonces vos comprabas una 0 kilómetro, la ponías en el auto, antes de darle arranque cortabas el cable de comunicación con el inmovilizador, le dabas arranque y el auto arrancaba y funcionaba perfectamente sin inmovilizador. Entonces, como justo teníamos en ese momento una computadora virgen, una computadora 0 kilómetro, dijimos, bueno, vamos a copiarle a esta computadora la memoria de la computadora 0 kilómetro. Cuando lo hicimos y le dimos arranque al vehículo, el vehículo arrancó, aceleraba, todo perfecto, bárbaro, muy bien. Ahora, cuando saqué contacto y quise darle arranque de vuelta, el vehículo ya no arrancó. Es como que permitía solamente un arranque. Por lo tanto, el proceso estaba limitado, o sea, simplemente me permitía un arranque. Si yo le soldaba la memoria y le dejaba sin memoria, que es donde nos pusimos a jugar, el auto arrancaba y se mantenía en marcha. Pero lo que sucedía era que quedaba limitado en 3000 RPM.
¿Por qué? Porque en esa memoria que yo había desoldado no solamente estaría el código de emparejamiento con la central de inmovilizador, sino también que hay programaciones de funcionamiento, y al faltarle esas programaciones de funcionamiento, el auto, mejor dicho, la computadora de inyección no sabe qué mapas utilizar con respecto al avance del comienzo de inyección, al caudal inyectado, en este caso el gasolero, y limita la potencia del motor o el régimen del motor para protegerlo, porque no estamos usando las curvas de avance y caudal adecuados, no sabe cuál es. Bien, entonces, ¿qué pasó? Si yo sacaba la memoria, el auto me arrancaba. Yo a eso lo llamaba una desinmovilización parcial. ¿Por qué? Porque en realidad el auto me arranca, pero me queda limitado. Ahora, ¿cómo podía hacer para hacer que no quede limitado? Bueno, para que no quede limitado, empezamos a investigar y encontramos que si nosotros directamente de una memoria de una computadora a 0 kilómetros la podríamos poner en esta computadora que estaba bloqueada y proteger. ¿Para qué? Proteger de sobreescritura, porque lo que pasaba en esto de que permitía un solo arranque era que cuando vos ponías la memoria, la soldabas y le dabas arranque al motor con el pin, en este caso el pin de comunicación con el IMO era el pin 59, el auto arrancaba y en el segundo arranque ya no. ¿Por qué? Porque se modificaba el contenido de la memoria. El microprocesador te permitía el primer arranque y ya cuando sacabas contacto en el segundo arranque modificaba a esta memoria para que no permitiera un segundo arranque de motor. Si yo pudiera proteger a esa memoria para que el micro no la pueda sobreescribir, entonces me permitiría el arranque constante. ¿Sí? Cada vez que saque contacto le dé arranque, va a arrancar. La 24C02, la memoria que tiene esta computadora, es una memoria que no tiene protección de escritura. ¿Sí? Pero en el mercado hay una que es la 24C04, que la diferencia sería, cuando hablamos de 24C02, 24C04, 24C08, estamos hablando de una memoria, de memorias que tienen una el doble de capacidad que la otra. O sea, la 24C02 es la mitad de capacidad que la 24C04. Ahora, en la 24C04 sí tiene una forma de protegerla por escritura, que era haciendo, o sea, una vez que yo la programaba con el archivo de una computadora a 0 kilómetro, tenía que hacer que una de las patas de esa memoria, en vez de estar a masa, ponerla a 5 volts. Esa era una protección física de la memoria para que no se vuelva a sobreescribir. También tenía que hacer una pequeña modificación, cortar una parte del circuito en la placa, de esa pata que estaba puesta a masa, cortar esa masa y puentearla con la pata de al lado, que era la que tenía 5 volts. Entonces, eso permite el arranque de motor infinidad de veces. ¿Me van siguiendo? Bien, entonces fíjense que era un proceso, lo único que tenía que tener para desinmovilizar una computadora de estas era simplemente el archivo de una computadora a 0 kilómetro. Y ya me sacaba todo el problema de tener que poner un emulador, ¿sí? Comprado o hecho. Fíjense que está en la foto es un emulador que nosotros hicimos con una plaquetita. Y permitía el arranque de motor. Ahora después, con este auto en particular, en esa falla que tuvimos nosotros en el año 2000, nos dimos cuenta que el problema real del auto era que por una caída de tensión grande en el momento de arranque, una de las cosas que les pasaba a la UCH, la fusilera electrónica que contiene la función de inmovilizador, era que se rotaba el tipo de transponder. No sé si les habrá pasado o si ya han tenido conocimiento que la UCH venía con dos posibles tipos de transponder, ¿sí? Tipo 1 y tipo 2.
Entonces en fábrica, cuando se armaba y se emparejaba todo el sistema inmovilizador, lo que se hacía era, de acuerdo al transponder disponible, configurar la UCH. Es decir, bueno, el transponder es tipo 1, programo la UCH como tipo 1. Si el transponder es tipo 2, programo la UCH como tipo 2. Bueno, solo por una caída de tensión en el momento de arranque se rotaba la configuración del tipo de transponder en la UCH. Entonces ya no me aceptaba más los transponder del auto, porque estaban con otra versión. O sea, la solución real a ese problema no era buscar la desinmovilización, sino simplemente con el escáner rotar de vuelta, o sea, volver a configurar a la UCH para el tipo de transponder que venía montado ese vehículo. O sea, está bien, en el año 2000 los escáneres que nosotros teníamos disponibles no ejecutaban esa función. En ese momento el único escáner que había que ejecute la función especial de rotar el tipo de transponder era la Clip de Renault, que recién estaba saliendo y solamente lo tenían pocos concesionarios, por lo menos acá en la Argentina, ¿no? La solución no hubiera sido facilísimo, era simplemente hacer un proceso con el escáner en 2 minutos y el auto ya estaba en marcha, ya no haría ni falta volver a reprogramar la llave, simplemente rotar la configuración del tipo de transponder. ¿Sí? Entonces, vuelvo a insistir, esto de desinmovilizaciones se va a aplicar únicamente en casos particulares donde no tenga la posibilidad de poner en marcha de otra manera el vehículo. O sea, siempre voy a buscar la forma de que el vehículo vuelva a arrancar con su configuración original, ¿sí? Con sus llaves, con su central de inmovilizador, con su conexión a la ECU, con su ECO sin modificaciones. Y si no tengo esa posibilidad, bueno, entonces ahí hacer el procedimiento de desinmovilización. Bien. ¿Qué pasa con las computadoras que no admiten, o sea, que no hay un proceso para desbloquear? Bueno, en el caso puntual de que, o sea, vamos a ver que nosotros vamos a trabajar con esto de acuerdo a una falla determinada. Supongamos que el problema es que se dañó la computadora de inyección por un cortocircuito o por lo que sea y la tenemos que reemplazar. Si ponemos una 0 kilómetro también, esto va a depender de qué vehículo sea y qué computadora sea, pero vamos a hablar en general. Si yo compro una 0 kilómetro, hoy en día la mayoría de las computadoras 0 kilómetros ya vienen prebloqueadas. O sea, poniéndola en el auto, por más que corte el cable de comunicación con el inmovilizador, el auto no va a arrancar. En alguna de estas computadoras se puede hacer un proceso de desinmovilización y en otras no. Entonces, para el caso de las computadoras que no hay proceso de desinmovilización y tampoco tengo, por ejemplo, como para armar un emulador como el que estaba mostrando acá en esta foto, nosotros vamos a tener que, si es reemplazo de ECU y no puedo hacer el proceso que se hace normalmente en servicio oficial, ¿cuál sería el proceso? Hablemos de un Peugeot 308, por ejemplo, hablemos de un auto relativamente nuevo, que es el mismo proceso que se va a usar en un 206, 207, 307, ¿sí? Cuando vos pones una computadora a 0 kilómetro, hay una función que es emparejamiento BCI-EQ de motor. La BCI es la fusibilidad electrónica de los Peugeot que contiene la función inmovilizador. Entonces, hay una función especial con el escáner para hacer el emparejamiento. En la mayoría de los casos me va a pedir el PIN code. El PIN code, antiguamente, la gente de Peugeot lo entregaba en una tarjeta al cliente junto con las llaves. Entonces, si de repente el cliente perdía las llaves o tenía que hacer un procedimiento de reemplazo de ECU, se llevaba el auto a concesionario, a la parte de servicio, y con el escáner propio de ellos ingresaban a la parte de la BCI, funciones especiales, programación de llaves o emparejamiento de unidad de control de motor, pedía el PIN code, ponían el PIN code, que era un código alfanumérico de 4 dígitos, y con eso ya podían hacer el procedimiento, ¿sí? O sea, si cambiaban la computadora de inyección,
A partir de ahí el auto ya permitía el arranque. Después había que hacer otro proceso, que es lo que se llama el telecodificado. El telecodificado es darle la configuración a la ECU con respecto al equipamiento que tenga el sistema. O sea, si viene con climatización automática o sin climatización automática, por el tipo de presóstato del aire acondicionado, si es un sensor de presión lineal o un presóstato de tipo interruptores, si viene con ABS o sin ABS, por el tema de dónde se va a elaborar la señal de velocidad del vehículo, para ser entregado después a la fusilera a través de la red multiplexada y al tablero de instrumentos. Entonces había que darle una configuración. Si yo no configuraba correctamente, podía quedar prendida la luz de diagnóstico o un mensaje en la pantalla multifunción diciéndote de alguna anomalía en cuanto dice anomalía sistema anticontaminación generalmente, y si yo pongo el escáner y entro a la inyección me va a decir que hay un error de telecodificado. Generalmente, aunque haya un error de telecodificado, el auto arranca, pero puede ejecutar, no dejar de ejecutar o ejecutar incorrectamente alguna función. Entonces, el procedimiento real es, se rompió la computadora de inyección, compré una 0 kilómetro, hice el proceso de emparejamiento, le hice el telecodificado y ya está. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. El problema es cuando no tenemos por ahí las herramientas o el escáner o el PIN code para hacer el procedimiento. Entonces, y supongamos que esa computadora tampoco existe o todavía no se descubrió el proceso de desinmovilización. Entonces, la única alternativa que tengo es tratar de clonarla. El proceso de clonación es poder sacar la información de la computadora que estaba dañada y pasársela a la computadora que le quiero poner, sea nueva o sea usada. En algunas computadoras, el clonar es simplemente sacar esta memoria de la computadora vieja y ponérsela en la computadora nueva. Y en otros ya es un poco más sofisticado, porque incluso van a encontrar que en computadoras más nuevas ya no hay una memoria donde desoldar y pasársela a la otra, sino que toda la información, incluso el código de emparejamiento del inmovilizador, está en una memoria interna en el microprocesador. Entonces lo que habría que hacer para hacer una clonación es pasar el microprocesador. Los microprocesadores de computadoras actuales tienen un procedimiento de soldado especial, ya no van a haber más patas soldadas en toda la periferia del integrado, sino que van a estar en la parte baja del integrado, o sea, en la parte de la base. Ese proceso se llama revaling y hay que tener herramientas especiales y mucha delicadeza para poder pasar un microprocesador de una computadora a otro. O sea, métodos hay muchos, formas hay muchas. Lo que sí, que bueno, justamente eso es lo que hace que los procesos de inmovilización sean procesos muy específicos para cada sistema. Y de acuerdo a lo que nos pase. Si realmente, o sea, el problema surgió de que el cliente perdió las llaves, surgió de que no tenemos el PIN code para hacer programaciones, que bueno, también hay métodos para levantar los PIN codes, a veces de la misma central de inmovilizador o de la fusilera electrónica, o levantar el PIN code desde una computadora de inyección. En algunos casos sí se puede hacer, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que nos esté pasando, va a haber una solución determinada. ¿Sí? Si perdió las llaves, si no hay PIN code, si hay que reemplazar la unidad de control de motor, si esa unidad de control de motor permite la desinmovilización o no, si permite la clonación o no, si permite la emulación o no. Ven que es bastante extenso el tema. Es como que tenemos que trabajar primero pensando en cuál va a ser la solución. No es que esto decía, cualquier auto que viene, aplico un proceso de desinmovilización que es modificar la información de la memoria y ya está. No, para algunas computadoras sí, para otras no se va a poder, pero siempre hay una solución. Si no tenemos disponible la solución original de servicio que se hace en concesionaria, bueno, tal vez tengamos una alternativa. Cada caso en particular se va a utilizar un procedimiento
de acuerdo a lo que nosotros incluso tengamos disponible, ¿sí? Bueno, a ver, voy a ir leyendo un poquito las preguntas que me van haciendo porque si no me van a volver loco. A ver. Acá Gustavo dice, también vamos a aprender antes de desinmovilizar a ver cuál es el adecuado proceso con escáner o cuando no reconoce los transponders. Bueno, los procesos en realidad se ven en otro curso que es justamente el curso de inmovilizadores. O sea, que nosotros, primero para trabajar en desinmovilización, nos convendría saber bien sobre sistemas inmovilizadores. Componentes, funcionamiento, variantes, procedimientos. ¿Sí? Estaría bueno tener una base bien formada de inmovilizadores para después, en el caso que no pueda solucionarlo por la vía correcta, hacer la desinmovilización. Igual es al margen. Hay gente que no sabe nada de inmovilizadores y se dedica a la desinmovilización. Pues en realidad es como decir, bueno, yo no sé cantar ni tocar la guitarra, ¿sí? Pero sé copiar CDs. Es exactamente lo mismo. ¿Está? ¿Se entendió más o menos cuál era el concepto? Bien. Acá me están preguntando Elías Cádiz de un Astra 2.4 16 válvulas Bosch se puede clonar. No me acuerdo qué computadora es. Si sabes el sistema, podríamos ver. Sí, de clonar se puede clonar todo. El tema es ver si estamos en condiciones de poder hacerlo. Ya les digo, por una cuestión, o sea, en una plaqueta electrónica, como es una computadora de inyección, yo tengo varios circuitos de alimentación, reguladores de tensión, buffer de datos, memorias de almacenamiento de las tablas de funcionamiento de motor, drivers de lo que es el manejo de potencia, de salidas, ¿no? de inyectores, bobina de encendido. Pero también tengo un circuito básico que es donde están justamente las funciones del inmovilizador. Yo no sé, no me acuerdo en la 2.4 y 6 válvulas, sinceramente yo no hice ninguna. Habría que ver de qué año es, si es un año anterior al 2005, de clonar se va a poder clonar fácilmente. Hay que buscar dentro de la placa si hay una memoria, y si no hay una memoria es el microprocesador, pero clonar se puede clonar. Cualquier cosa puede ser clonable. Hoy en día en electrónica no hay limitaciones. Después MD Inyección me pregunta, para trabajar con inmovilizadores, ¿qué equipo se necesita y cuál es el costo de lo mismo? O sea, todos estamos en lo mismo, ¿no? Antes de empezar hoy la charla, estuve dialogando con alguien que me hizo la misma pregunta. Lo que me preguntó, la respuesta fue, hay computadoras que no necesitan ningún tipo de equipo más que un soldador, que hay otras que sí vamos a necesitar equipos especiales. O sea, si vos me preguntás si para desinmovilizar todas las computadoras de inyección del mundo, te diría que es un costo altísimo. Ahora, si vamos a desinmovilizar la mayoría de las computadoras, nosotros lo que vamos a necesitar es un programador de memoria, fundamentalmente, que hay de diferentes costos. Hoy, si vas por lo menos acá en la Argentina, vas a una casa de electrónica que vendan programadores, vas a ver que hay programadores de 200 pesos argentinos y hay programadores de por arriba de los $1000, ¿sí? Un chip Mac 2, que es un buen programador, con los adaptadores y todo, te va a salir más de $1000. Ahora, a intermedio, sí. Nosotros acá en la Argentina utilizamos el GQ4X, que es un programador que permite la lectura y programación de la mayoría de las memorias, o sea, prácticamente todas las memorias que utilizan las computadoras de inyección. Entonces, todos los procedimientos de desinmovilización que sean a través de una reprogramación de memoria, el GQ4X me lo va a permitir. Ahora, de repente alguna computadora en particular donde la desinmovilización o clonación o virginización, que es volver al estado de computadora 0 kilómetro, una computadora usada, en cualquiera de estos casos,
y para poder hacer cualquiera de esos procedimientos se hace a través de una reprogramación del microprocesador, bueno, ahí ya el GQ4X, el programador de memorias, no me va a servir. Ahora, si tenemos en cuenta de las computadoras que normalmente pueden ser desinmovilizadas, cuál es el porcentaje que se usa a través de una reprogramación de memoria y cuál es el porcentaje que se usa en una reprogramación de microprocesadores, bueno, el 95% es por memoria. O sea, y el 5% es por microprocesador, o menos del 5%, porque hay otros métodos que no son ni por memoria ni por microprocesador, sino por un cambio del hardware, o sea, modificar alguna parte del circuito electrónico, mandar a masa un pin o darle 5 volt a un terminal para lograr la desinmovilización, que es lo menos. Algunas computadoras de Ford lo permiten, ¿sí? Entonces, con una inversión, un GQ4X, bueno, acá en la Argentina, con el tema de la importación, estamos medio complicados, te puede salir 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 pesos, dependiendo de cómo lo consiga y cuál sea el costo de la persona que lo trae, ¿no? Aparte del programador en sí, hace falta los adaptadores porque hay diferentes tipos de memoria, ¿sí? Normalmente lo que se usa en la Argentina es el programador GQ4X y 4 adaptadores diferentes. Esos adaptadores son el PSOP44 para memorias de ese tipo, que eso lo va para simular, por ejemplo, una Sirius 32, una M744 de Peugeot y Citroën, tienen ese tipo de memoria y se necesitaría ese adaptador, que es el más caro. Y después otros adaptadores que son PLSC32, PLSC28 y el SOIC 8, que es para las memorias chiquitas de 8 patitas. Eso es lo que realmente hace falta para la mayor parte. Hay también herramientas muy específicas que permiten una desinmovilización sin necesidad de tocar la electrónica, que eso está buenísimo. Por ejemplo, en Brasil existe una compañía que se llama Chaves Golden, que tiene un aparato que se llama el Remap. Remap permite muchas cosas. Y una de las cosas que permite es que viene con un conector igual al conector de la EQ, ¿sí? Al que iría a la instalación del auto. O sea, desconecto la instalación del auto, le conecto el aparato busco en un menú la marca, el modelo, pongo desinmovilizar o virginizar y hace el procedimiento a través de un diálogo electrónico entre el aparato Remap y la computadora de inyección, reseteándolo directamente por el conector. Entonces no toco nada, está buenísimo, pero es un aparato que tiene un costo elevado. O sea, lo más importante en esto tal vez no sea tanto la aparatología, o sea, tener tantos aparatos. O sea, cuanto más aparatos tengo, más cosas puedo hacer y más rápido. Es como todo, pasa lo mismo con la inyección. En la inyección electrónica, cuando uno empezó, podía empezar con un multímetro, con un tester y un manómetro. Yo con eso podía arrancar. Ahora, si de repente me viene la luz de diagnóstico prendida de un auto relativamente nuevo, que tiene cuerpo de mariposa motorizado, y ya el tester y el manómetro me quedó chico, acá va a pasar lo mismo. O sea, cuanto más aparatos tenga, más unidades de control voy a poder abarcar y con mayor rapidez. Yo diría que si tengo que empezar desde cero, acá hay varios costos. Está el costo de los aparatos, yo no lo llamaría costo, llamaría inversión de conocimiento, hay que saber cómo hacer cada proceso, y después lo que hay que tener son los programas, hay programitas, y los archivos. Programas que son, o sea, hay procedimientos, o sea, la mayoría de los procedimientos que vas a hacer son los siguientes. Vos vas a desoldar la memoria de una computadora, la vas a poner en tu programador, la vas a leer y vas a guardar el archivo. Vas a abrir un programa específico, que hay un montón, ¿sí? ImoKiller, AutoCheck, Ecubonics, ¿sí? Hay varios programas, hay gente que hizo programas para facilitarnos el trabajo de nosotros. Donde va a aparecer un menú, a ver, yo tenía una foto de eso, a ver si la tengo a mano.
Después vamos a ver esto en forma ordenada, ¿no? Déjenme buscarlo en la presentación. Era para el otro lado. Acá yo tenía la pantalla que tiene, por ejemplo, el InmoKiller. Acá está. Este es un programita que se vende en internet. Este programa lo que te permite es, una vez que vos leíste el archivo de la computadora y lo guardaste en tu PC, abras este programa y elijas en un menú, a ver, por ejemplo, acá dice brand, que es marca, ahí puse una flechita, no sé si se ve, yo puse Peugeot. Después modelo, Scion S2000. Y una vez que elijo ese, aprieto un botón que es para abrir el archivo que yo había, ¿sí? Que yo había guardado, que leí de la computadora. Una vez que lo abro, aprieto Start. A ver, estamos jugando con las flechitas acá. Aprieto el botón Start y lo que va a hacer este programa es modificarme el archivo para realizar un proceso. A ver, este programa no es que haces esto y te desinmoviliza la computadora de inyección. En algunos casos sí y en otros no. O sea, en los casos que se pueda, la desinmoviliza. En otras las virginiza. En otro levanta el pin code. En realidad, cuando yo elijo la marca y el modelo, me aparece un menú desplegable diciéndome lo que puede hacer. ¿Sí? Por ejemplo, dice desinmovilizar, en realidad sería sacar el inmovilizador, o reparar, que reparar es virginizar. Porque una de las cosas por las cuales nosotros vamos a hacer proceso de desinmovilizaciones es porque lo que sucedió es que las llaves están correctas, ¿sí? No se desprogramaron. Ahora, el problema que existe es un problema de reconocimiento entre central de inmovilizador y computadora de inyección. ¿A qué me refiero? Un día le vas a arranque al auto y el auto no arranca. Pones el escáner, las llaves son reconocidas, pero la EQ de motor está bloqueada. Está todo bien, pero la EQ de motor está bloqueada. ¿Qué es lo que pudo pasar? Bueno, se alteró por algún defecto, ¿sí? No es normal que pase, pero puede llegar a suceder, que ya la central de inmovilizador no reconoce más a la EQ de motor, porque se alteró la información del código de desbloqueo o el código de emparejamiento entre ambas unidades de control. O se modificó la información de la memoria de la central de inmovilizador con respecto al EQ de motor, o viceversa, en la EQ de motor con respecto al inmovilizador. Entonces, ¿cómo hago para que ese auto funcione nuevamente? Bueno, en concesionaria, ¿qué se haría? Bueno, la computadora está bloqueada, no se puede desbloquear, se saca esa computadora, se pone a 0 kilómetros y se hace el proceso de emparejamiento. Si nosotros fuera de concesionaria tenemos alternativa, sí, tenemos alternativa. ¿Cuál sería? Bueno, podemos virginizar la computadora que está bloqueada. O sea, el código que quedó incorrecto dentro de la memoria de la computadora de inyección, borrarlo y arrancar desde cero. ¿Sí? De acuerdo a la marca y modelo de vehículo y de sistema de inmovilizador, el procedimiento de una vez que está virginizada la computadora para adaptarla al auto va a ser diferente. En la mayoría de los Fiat y Renault, una vez que pones una computadora a 0 kilómetros o una computadora virginizada, no hay que hacer ningún procedimiento con escáner, es poner contacto y ya en la central de inmovilizador, al detectar que la computadora es virgen, le manda un código de emparejamiento. Mientras que en otras marcas como Chevrolet, Peugeot, Citroën, Volkswagen, va a haber que hacer un procedimiento de emparejamiento a través del escáner. ¿Sí? Bueno, así que no solamente tenemos, volviendo a la pregunta inicial, vamos a tener
que utilizar herramientas, porque las herramientas que van a hacer, va a ser un programador. Cuanto mejor sea el programador, más cantidad de EQs voy a poder hacer. Con un programador de 200, 300 pesos voy a poder hacer 100 EQs. Con un programador que pueda tener lectura y escritura de todas las computadoras de inyección voy a poder hacer 800 EQs, ¿sí? Diferentes. Aparte de eso, bueno, una estación de soldado de aire caliente en lo posible. ¿Se puede desoldar un componente sin tener un soldador de aire caliente? Sí se puede. Hay métodos para poder desoldarlos, ¿sí? El aire caliente lo que tiene es que le puedo controlar la temperatura para no pasarme de temperatura y dañar al integrado, a la memoria. Pero con dos soldadores tipo lápiz de bajo costo también los podría llegar a desoldar, ¿sí? Y con técnica. Así que, por lo tanto, si yo digo empezar desde cero, se puede empezar hoy en día con 3.000 pesos argentinos. Yo calculo que con eso se puede empezar. Con respecto a lo que es instrumental. Después, lo que es aprender sobre procedimientos. ¿Sí? Nosotros somos un instituto que da justamente capacitación con respecto a esto. Un curso de desinmovilización, el valor que tiene el curso tiene que ver con el contenido que tenga, por supuesto, qué es lo que se va a abarcar, y está calculado como para que no sea tan caro que no se pueda realizar. Hoy cobrar una desinmovilización en la República Argentina se está cobrando, dependiendo de quién la haga y el sistema que aplique, entre 800 y 1.500 pesos argentinos cada desinmovilización. O sea, lo que es un curso en sí de 12 clases, que es lo que nosotros utilizamos para aprender todos estos procedimientos, todas las formas. Es un curso que vale cerca de 5.000 pesos, un poco menos, un poco más, de acuerdo al contenido y el dictado. Y después vos tenés los programas como este que estamos mostrando en pantalla, el InmoKiller, AutoCheck, Ecubonics, que los podés conseguir en internet. En algunos casos los podés conseguir gratis, en otros casos los tenés que comprar. Nosotros damos las versiones demo, que generalmente te permiten hacer las desinmovilizaciones, como parte del curso sin costo adicional. Y los archivos, porque estos programitas te hacen una cierta cantidad de computadoras. Y muchas veces por ahí el programa te muestra que puede hacer, por ejemplo en este caso del InmoKiller dice algo counter 146, o sea 146 computadoras diferentes. O sea 146 procedimientos, vamos a ser realistas. ¿A qué digo de procedimiento? Bueno, desinmovilizaciones, virginizaciones, levantamiento de PIN code, cambiar el PIN code de algo, ¿sí? A eso se llama procedimientos. O sea, hay 146 en este programa. O sea, si a mí me toca una Marelli 1G7 de un Palio, lo voy a buscar acá, voy a buscar Fiat, voy a buscar modelo, y en la lista de modelos no está la 1G7. ¿Qué voy a decir? Con este programa no lo puedo desinmovilizar. No se puede. Está. Tengo otro programa, el Ecubonics. Por ahí el Ecubonics me dice que te hace 300 y pico de computadoras. Busco la 1G7 y tampoco está. Otro programa, el AutoCheck, tampoco está. Entonces, bueno, la 1G7 no la puedo hacer. Sí, la puedes hacer. ¿Cuál es el proceso de desinmovilización de la 1G7? Bueno, el proceso de desinmovilización de la 1G7 pasa por reprogramar el microprocesador. Entonces ahí decimos, hay que reprogramar el microprocesador, hay que desoldarlo de la placa, o soldarle cablecitos a la placa para hacerlo on board, tener un programador de micros, saber qué contenido le tengo que poner al microprocesador ese, o sea, qué información le tengo que cambiar. No, es más fácil. Por alguna cuestión, ¿sí? Alguien muy habilidoso hizo lo siguiente. La computadora de inyección tiene el microprocesador, que es el que elabora los procedimientos, y tiene la memoria donde normalmente están grabadas las tablas de funcionamiento. O sea, para cada
hablando de una computadora de inyección, para cada condición de RPM y carga de motor, qué pulso de inyección va a haber, qué avance el encendido, qué posición del actuador de ralentí. Entonces, para la persona esta lo que hizo fue hacer lo siguiente. La memoria dialoga con el microprocesador permanentemente. Entonces, si yo pudiera sacar la memoria esa, que tiene los programas de funcionamiento de motor, y poner una memoria que tenga la información, o mejor dicho, que tenga un programa para poder modificar a través de esta misma memoria la información del micro. Entonces, saco la memoria de funcionamiento de motor, pongo esta memoria de programación, alimento y le doy más a la computadora, y el micro va a dialogar con esta memoria para autoprogramarse. En realidad lo que está haciendo es un proceso de virginización, y el proceso de virginización es la desinmovilización en esta computadora 1G7. Entonces, está bien, el proceso de esta computadora en particular no está en ningún programa como el Imoquilo, el AutoCheck, el Cubonix, pero teniendo en una memoria grabado el programa de reseteo de este micro, le saco la memoria original, le pongo la memoria que se llama clock, le doy alimentación y contacto a la compu durante 1 minuto, saco contacto, vuelvo a poner la memoria original, corto el cable del inmovilizador antes, por supuesto, y la computadora ya está desbloqueada. Entonces, no solamente necesitas programas, sino conocer los procedimientos y tener los archivos que van a ir cargadas en estas memorias clock y también archivos para otros procedimientos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos en nuestro curso? Bueno, te enseñamos a usar los programas, donde vos vas a ver las limitaciones que tenés. Te enseñamos las técnicas para soldar y desoldar. Aprendés a utilizar el programador. Y después te brindamos todos los archivos que nosotros tenemos disponibles. Está como parte del curso. Entonces, de repente, si uno dice un curso de desinmovilización, 5.000 pesos argentinos es muy caro, en realidad termina siendo barato, porque si vos vas a comprar los archivos, no solamente los archivos, sino los programas y todo, sería un costo bastante elevado. Con 5.000 pesos uno puede empezar en lo que es programas, archivos y conocimiento, que es lo que nosotros estamos tratando de brindar. ¿Por qué? Porque después de desinmovilizar una computadora, vos vas a tener una ganancia de entre 800 y 1.500 pesos o más. A medida que va pasando el tiempo, cada vez las computadoras son más caras y los clientes nuestros están buscando alternativas. Entonces hay desinmovilizaciones que se pueden cobrar 3.000, 4.000 pesos. O sea, con 2, 3 desinmovilizaciones de esas, uno se paga la capacitación y la información. ¿Sí? La intención es que puedan aprender a través de este método cómo hacerlo. ¿Sí? Y que puedan tener también la información que necesitan. ¿Vamos bien? Bueno, acá Nelson me pregunta, ¿al desinmovilizar se puede dañar el cierre centralizado? Bueno, es específico eso. Por ejemplo, si la central de inmovilizador es una fusiblera electrónica, como el caso de una BCI, de un Peugeot, de un Citroën, no es que se dañe la parte del cierre centralizado, el botón del cierre centralizado de la consola central va a seguir funcionando, pero por ahí el telemando deja de funcionar, pero por un problema de llave, no porque hayas desinmovilizado. Si hablamos de un Renault Megane de los primeros que venían con fusiblera USEVIC, la llave tenía un telemando que era infrarrojo, ¿sí? Entonces el infrarrojo ejecutaba 2 funciones o cumplía 2 funciones. La apertura de las puertas a distancia y aparte la desinmovilización electrónica del vehículo. Entonces cuando esa llave se desincronizaba o dejaba de funcionar, no anda más el telemando a distancia y no anda más el sistema inmovilizador, o sea, no se puede desbloquear el vehículo. Entonces si vos desinmovilizás la computadora de inyección, que en esa época para lo que era los vehículos que venían con un CEVIC, estaba la versión
naftera, que era la Fenix 5, y la versión gasolera, que era la computadora que mostré antes, la EDC 15B creo que es con bomba rotativa Bosch. Entonces, vos desinmovilizás la computadora de inyección, pero el telemando va a seguir sin funcionar porque en realidad está desincronizado o roto. ¿Sí? Eso es específico de cada uno. O sea, eso se tendría que ver puntualmente en qué vehículo en particular. A ver, después otra pregunta. Andrés me pregunta, ¿y para programación tengo que hacer estos 2 cursos primeros? Bueno, nosotros enseñar a usar el programador para la lectura y escritura de estas memorias, en este curso en particular que es a distancia, nosotros vemos lo necesario para hacer los procedimientos de desinmovilización. ¿Por qué? Porque un programador de estos de memoria, que nosotros en este curso lo aplicaríamos para desinmovilización, en realidad se utiliza para muchas cosas. Se va a utilizar para lo que es potenciación, se va a utilizar para desbloquear las unidades de control de airbag, cosa que yo no recomiendo. El sistema de airbag, que es un sistema de seguridad, y si el fabricante dijo que en el caso de que exploten los airbags, en caso de una colisión, hay que reemplazar la unidad de control, e hizo un proceso para que una vez que el auto tuvo un impacto, esa unidad de control quede bloqueada y la tenga que reemplazar, en realidad habría que reemplazarla. Es un sistema de seguridad. Generalmente, o sea, un programador de memorias me va a permitir a una unidad de control de airbag leerle la memoria y ponerle un programa, un archivo de una unidad de control de airbag que no explotó. Se la vuelvo a soldar y esa unidad de control de airbag está funcional de vuelta. Ahora, si me quedó mal soldada la memoria o quedó una pequeña viruta de estaño, una bolita de estaño adentro de la plaqueta electrónica y yo le cerré las carcasas y el auto empieza a andar y está andando todo bien y esa bolita se tocó entre 2 patas del microprocesador, por ejemplo, puede dar la condición de impacto, existe la posibilidad de que se dé la condición de impacto y el airbag salte en cualquier momento. Si nuestro cliente viene a 160 km por hora, cosa que está prohibido, pero puede venir a esa velocidad, por una ruta y le estalla solo el airbag, no hace falta que les diga el peligro que está corriendo el señor y la responsabilidad que tenemos nosotros. Entonces, el programador se puede usar para resetear unidades de control de airbag, hay que tener mucha responsabilidad en hacer esos trabajos y se aplican otras cosas. Potenciación dije, cambio de kilometraje en tableros de instrumentos. Hay tableros que hoy en día que una vez que llega a un cierto valor de kilometraje, el tablero queda bloqueado también. ¿Se puede reutilizar? Sí, se puede reutilizar. Habría que tener programas específicos, así como tenemos los programas para desinmovilizar, programas para bajar kilometraje de tablero. Entonces, nosotros lo que hicimos es, hay un curso para usar programadores, para aplicar, o sea, donde se explica un poquito la aplicación de cada cosa. Para desinmovilizar, clonar, virginizar, levantar pin codes. Sí, pero es simplemente una introducción, o sea, después cada uno elige lo que quiere, a lo que quiera usarlo. En el caso particular del curso de desinmovilizaciones online, en el mismo curso utilizamos o aprendemos a utilizar el programador para esto puntualmente. ¿Tá? O sea, no hace falta que tengas que hacer otro curso para desinmovilizar. Lo que necesitas de conocimiento con respecto a un programador dentro de las desinmovilizaciones lo vas a ver en el curso de desinmovilizaciones de 12 clases que nosotros damos. Bien, a ver, sigamos. Y bueno, sí sugiero, no es 100% obligatorio, pero sí sugiero que tengan un conocimiento sobre inmovilizadores. Si yo quiero trabajar bien con esto del servicio a los sistemas antiarranque, debería saber primero los procesos correctos, programación de llaves, diagnóstico del sistema electrónico del inmovilizador, emparejamiento de unidades de control.
como para decir, bueno, si no puedo solucionarlo por ese lado, entonces sí aplicar la desinmovilización. O sea, si me preguntas qué es mejor, si saber primero sobre sistemas inmovilizadores y después desinmovilización, te digo sí, convendría. Ahora, si vos me preguntás, ¿es absolutamente necesario? Te digo no. Ahí ya les digo, hay gente que desinmoviliza porque conoce mucho sobre electrónica, pero no tiene mucha idea de cómo son los procedimientos de programación de llaves y ese tipo de cosas. ¿Tá? Yo sugiero, por un tema técnico, conocer primero a los sistemas inmovilizadores y sus procesos. Bueno, ¿qué diferencia hay, me pregunta Pablo, entre el GQ4X y el UPA? Bueno, GQ4X es un programador principalmente de memorias. Prácticamente en microprocesadores o microcontroladores no hace nada. Y el UPA Pro, es un programador principalmente de microprocesadores y microcontroladores. Y hace alguna que otra memoria de las seriales, de las más chiquitas. Pero por ejemplo el UPA no te va a permitir hacer una programación de una memoria 29F200 que es necesaria para una desinmovilización de una Sirius 32. Y el GQ4X no te va a permitir trabajar con un microprocesador Motorola MC68HC 11 de un Corsa para hacer la desinmovilización. Está igualmente después para el Corsa hay también otros procedimientos, no hace falta reprogramar el micro porque también existe una memoria clock como expliqué en el caso de la 1G7. Por supuesto que estos archivos de memorias clock nosotros también lo brindamos dentro de nuestro curso online. ¿Cómo se llama, Luis Alves? El Remap. ¿Cómo se llama la compañía que fabrica el equipo? El Remap, Llaves Gold. Espera a ver si lo puedo anotar. Dame un segundo, que lo ponemos acá al lado del dibujo. Se ve lo que anoté, Llaves Gold. Arriba de desinmovilizaciones puse Llaves Gold. Ese es, fabrica el Remap, es un muy buen aparato, tiene un montón de cosas, es impresionante, es modular también. En esto de inmovilizadores hay, yo calculo que va a haber más de 1000 aparatos diferentes. Lo que pasa es que se mezcla todo. O sea, un aparato no solamente desinmoviliza, sino por ahí virginiza, levanta pincodes, ¿sí? Hace procesos de programación de llaves. Hay aparatos que son específicos y hay aparatos que no. Después, cuando se va metiendo con esto, van a ver que van a ir entendiendo el uso de cada aparato. Por ejemplo, en el mercado existe un aparato que se llama T300. Es como un escáner de mano que la función de ese aparato no es desinmovilizar. La T300 no desinmoviliza ninguna unidad de control. La T300 lo que hace es simplemente hacer los procesos de programación de llaves que haría los escáneres. Lo que sí la T300 es multimarca. Entonces es como un escáner para hacer programación de llaves. ¿Tiene funciones adicionales? Sí, puede levantar el pin code de algunas unidades de control, de algunos sistemas inmovilizadores. Pero es específico de eso, igual que la SBB. Si me hablas de la setbull, te permite clonar algunos transponders, levantar pin codes, ¿sí? Hacer una programación de una llave sin necesidad de tener el pin code. O sea, cada aparatito de estos tiene una funcionalidad diferente. En algunos casos se pisan, me refiero a pisarse, a que por el AT300 hace cosas muy parecidas a la SBB y algunas de las que hace la setbull. Sí, son diferentes interfaces, pero cada uno le puso funciones diferentes. A ver qué más tenemos. ¿Cuáles son? José Luis me pregunta cuáles son los softs que se están utilizando. Es que depende, o sea, uno tiene que ir armándose de la mayoría de los softs que pueda conseguir. ¿Está?
Hay uno que se llama WR-Code, eso se van consiguiendo en internet. El InmoKiller, AutoCheck, InmoTool, que es parecido al InmoKiller, no sé, hay un montón. Y después hay específicos, hay programitas que por ejemplo te permiten resetear ECUs de motor específicas de una marca de algunos modelos. ¿Sí? Esto lo van a empezar o sea, no hace falta tener todo esto para empezar. Ya les digo, o sea, teniendo 3, 4 programitas de estos, ¿sí? Que los pueden bajar de internet o en el curso que nosotros damos es una versión demo. Porque tienen copyright, ¿no es cierto? Después, teniendo los archivos modificados o sabiendo usar el programador, aprendiendo a soldar y desoldar correctamente estos componentes electrónicos, con eso ya se desinmoviliza. Si va a haber clases online que van a dictar o clases presenciales, Pascal, en realidad te estamos dando los dos tipos. Si a mí me preguntan qué es mejor, si presencial o online, depende del punto de vista que lo veas. La clase presencial, la ventaja es que vos vas a practicar sobre plaquetas. Cada alumno tiene su placa y trabaja sobre su placa para hacer una desinmovilización. Las placas las puede traer el mismo alumno o las que tenemos acá, tenemos más de 1000 y pico computadoras disponibles. Ahora, que es mejor online por el tema de la comodidad, pues está a miles de kilómetros de distancia en otro país muy lejano de aquí y sin embargo aprendes a desinmovilizar. Después toda la parte práctica la vas a tener que desarrollar vos con paciencia en tu lugar de trabajo. Atilio me pregunta qué procedimiento se ocupa con la EQ YAU1ABP. Bueno, esa computadora en particular, acá vino en Volkswagen Gol y Volkswagen Polo. Lo que nosotros hacemos para desinmovilizarla es cambiarle el programa de la memoria principal. La 1ABP trae una 27C010, así es el nombre de la memoria. También vamos en el curso de desinmovilizaciones, cuando aprendemos a usar el programador de memorias, vamos a ver cuáles son las memorias que vamos a encontrar. ¿Qué tipo de memorias? Sus nombres y sus características. La 1ABP es necesario modificar la información de la memoria principal, de la 27C010. O sea, se le carga un archivo. Antiguamente para esta computadora 1ABP se usaba un archivo que te permitía hacer funcionar todo, salvo la comunicación con escáner, cosa que no era nada bueno, porque después si teníamos un problema de funcionamiento o algo no lo podíamos escanear. Pero después, por lo menos acá en la Argentina, aparecieron los archivos que permiten la conexión de escáner. Así que eso está solucionado. Dentro de nuestra base de datos de la que damos en el curso correcto, están esos archivos, ¿verdad? Sí, igual lo del puente Atilio no lo vemos, en algunos funcionó, en otros no. Es medio raro, las 1ABP hay mucha cantidad, ¿sí? Igualmente después van a ir descubriendo alternativas. Una Fenix 5 tiene 4 procesos de desinmovilización diferentes. Cada uno después elige cuál es la que más le conviene. ¿Sí? Hay clock para la Fenix 5, hay un proceso que es haciendo lo que se llama peinado con masa de la tira de pines de la memoria, que puede provocar el daño total de la ECU también, o sea, hay cierto riesgo también. Después hay un aparatito que se llama TMS decoder, que directamente se aplica a un pin de la memoria de la Fenix 5, dándole alimentación y masa a la compu, y le manda un tren de pulsos para desbloquear el micro. Hay muchos, y bueno, y también hay clock de eso. Y otro aparato que externamente también, desde el cable de comunicación del INMO, permite el reseteo. Ustedes venden los archivos
Mirá, nosotros hasta el día de la fecha, nosotros venimos dando cursos de simulaciones hace más de 6, 7 años. No hemos vendido archivos, ¿sí? O sea, por ahí si depende, eso los vas a comprar generalmente en internet, se puede comprar. Por ahora nosotros no vendemos, ¿sí? Simplemente damos los cursos, vamos dando actualizaciones cada tanto y dentro de las actualizaciones están los archivos. Andrés me pregunta si tengo idea si entran emuladores de INMO al país. Es cuestión de averiguar. Igualmente ya te digo, yo tengo los emuladores que normalmente se fabrican en China. Yo compré en el momento que la importación estaba abierta a nuestro país y lo apliqué muy poco, realmente muy poco. Ahí está, muy pocas computadoras se va a utilizar. Bueno, perfecto. Les explico una cosita más, porque quedan unos minutitos y ya los dejo tranquilos. ¿Sí? Los dejo de molestar con esto de las desinmovilizaciones. Bueno, con respecto a técnicas de soldado, eso también se va a ver, cómo hacer los procedimientos. Hay computadoras, como por ejemplo en la imagen que estoy mostrando ahora, se ve. Estoy trabajando sobre una compu, una Sayen SL96, ¿es eso? ¿Saben que no sé? Sí, es una SL96. Bueno, ahí estoy trabajando, en realidad no estoy trabajando sobre que la pinza no está tocando ninguna memoria, estaba ahí jugando me parece que es un integrado que maneja a los inyectores, pero lo que está más abajo, a ver, ahí está, puse una flechita, esa es la memoria. Por ejemplo, esa es una Sayen SL96, viene totalmente sumergida en silicona, en una goma. Vamos a tener que saber dónde está ubicada la memoria para hacer el procedimiento después de desinmovilización. Si hay que cambiar esa memoria, si hay que ponerle una memoria clock, si hay que darle un tren de pulsos a alguna pata en particular para provocar el reseteo del microprocesador. O sea, como la memoria está conectada al micro, en muchos casos se puede resetear el micro a través de los pines de la memoria. Luis me pregunta si enseñamos a desoldar con soldadura infrarroja. La soldadura infrarroja se utiliza para lo que es el revaling, lo que había explicado antes de los micros que no tienen patas en la periferia, soldadas a la placa. No, eso no lo voy a enseñar. No lo estamos aplicando porque en realidad para desinmovilizar no estamos sacando esos micros. O sea, para clonar algunas computadoras haría falta, pero por ahora no hemos tenido la necesidad de trabajar. Realmente, Luis, no trabajamos con soldadura infrarroja por el momento. Si en algún momento vamos a estar obligados a hacerlo, y ahí, bueno, primero vamos a aprender nosotros y una vez que tengamos el conocimiento poder transmitírselo, ¿no? Bien, estaba en buscar algo en particular. Estos documentos bueno, esta pequeña presentación que les estoy mostrando con estas imágenes, las pueden descargar si hacen un clic en el dibujito de la hoja que tienen arriba a la derecha. Van a aparecer dos documentos, uno habla sobre los emuladores y otro es este archivo que estamos viendo. Acá habla, por ejemplo, de la utilización de memorias clock. ¿Sí? Bueno, justo José Luis me hace una pregunta sobre el checksum, si debe cambiar con el archivo desinmovilizado. El checksum es un valor numérico que se utiliza para que el microprocesador compruebe si los datos de la memoria fueron alterados o no. Hay computadoras donde el checksum es siempre el mismo. O sea, de que nace la computadora hasta que se muere, el checksum siempre es igual. Pasaría eso, por ejemplo, en una computadora 1ABP. Si yo modifico algo de la memoria y el checksum cambia, ¿sí? Que en realidad este checksum es el identificador o sea, el conocer si esta memoria fue alterada o no, el microprocesador no ejecuta las funciones.
En algunos casos puede cambiar y el auto arranca igual. Está, es más, o sea, el checksum en realidad es un número que está, es la suma de todos los datos de cada uno de los casilleros de memoria. Y si yo modifico alguna información, va a cambiar ese número. Después se puede hacer que vuelva a tener el valor original. Hay procedimientos. Algo de eso vamos a explicar también en el curso. Bueno, con respecto al asesoramiento técnico después del curso, Atilio, sí y no. Teóricamente el curso está hecho de tal forma para que no tengas que recibir asesoramiento técnico posterior. No es de mala voluntad que no querramos brindar asesoramiento técnico, sino que a veces sucede que es tanta la cantidad de gente que nos pide asesoramiento técnico que no podemos cumplir. Hay veces que acá el teléfono suena constantemente y es imposible poder atender a veces todo el asesoramiento. O sea, en la medida que se pueda, sí, realmente por mail. En algunas, o sea, a lo que voy es, no te puedo prometer, no te puedo decir, sí, voy a dar todo el asesoramiento y voy a hacer todo y les voy a dar los archivos gratis de acá en el futuro, porque en realidad te estaría mintiendo. Sí tenemos la voluntad de poder solucionar problemas futuros, aparte porque nosotros seguimos aprendiendo. Por ahí vos venís con un caso en particular que a nosotros no nos pasó y eso nos permite poder estudiarlo y solucionar algo que les va a servir a todos para el futuro. Así que el asesoramiento técnico, o sea, la intención está, pero no lo podemos prometer. Hasta donde podamos darlo, lo damos. Bien, sigamos con esto. Esta imagen que está acá, por ejemplo, es una computadora de un Corsa, en este caso un Corsa 8 válvulas, es una Delco Blue se llama, y por ejemplo para desinmovilizarla se le saca la memoria, esta viene con zócalo, ¿ven? Ese zócalo azul, se viene a presión, así que tocamos la trabita, sale la memoria, y se le pone una memoria que tiene un programa que va a trabajar con el microprocesador. ¿Está? Hay un proceso para hacerlo, tiene ciertos trucos, pero se puede desinmovilizar sin necesidad de soldar el micro. Antiguamente se soldaba el micro, se hacía falta el Lupa Pro o el otro que es el X-Pro M5. ¿Está? Hoy en día ya no hace falta. Bien, después tenemos, por ejemplo, antes expliqué, y terminamos ya, que por ejemplo para las computadoras Bosch EDC15 de Megane DTI, Megane, Scenic, Laguna, motores 1.9, si yo desoldaba la 24C02 el auto arrancaba. En esta computadora que es de Peugeot 206 8 válvulas pasa lo mismo. Si yo la desueldo, arranca. En la foto la memoria no se ve porque en realidad le pusieron un pegamento arriba para que no pueda nadie sacarla, leerla y poder hacer una desinmovilización. Yo generalmente eso no lo hago, porque generalmente los pegamentos que se utilizan para proteger de alguna forma la información de esta memoria son pegamentos que dilatan con la temperatura y terminan arrancando pistas de circuito impreso y puede generar daños posteriores. Entonces generalmente las desinmovilizaciones que nosotros hacemos no las protegemos, porque en realidad también, o sea, de nuestro lado como capacitadores, en realidad es difundir un poco la información y que bueno, que se pueda hacer. Lo que sí, hablando de esto un poquito, es que todo esto requiere un esfuerzo. O sea, el conocimiento, las horas de trabajo, la investigación, tanto de nosotros como instituto, como de ustedes como alumnos. Ustedes, esto que estamos dando es una charla presentación, estoy mostrando un montón de cosas interesantes para que ya puedan empezar a trabajar. Y nosotros vivimos de aprender y enseñar. Este video es una clase demo y va a estar gratuita disponible en nuestras páginas de Facebook.
¿sí? Del instituto y específicamente de la gente que está interesada en este curso. Pero después las clases que nosotros demos, las otras 12 clases del curso en sí, del curso profesional, son clases que no conviene que estén gratuitamente en Internet. No por una cuestión de no querer difundir información, sino por una cuestión de que si aparecen todos estos procedimientos que a ustedes los que van a hacer el curso, ¿no? Los que van a hacer el curso el día de mañana, les costó dinero, les costó tiempo, les costó inversión y alguien lo subió gratuitamente a Internet, el problema es que pierde el valor. Hoy una desinmovilización, como les dije, se cobra 800 a 1500 pesos argentinos. ¿Por qué? Porque con eso nosotros nos permite vivir, a ustedes les permite vivir, les permite seguir comprando instrumental, seguir capacitándose y el sistema funciona. Si esto cae gratuitamente en Internet, cualquier chico que esté aprendiendo electrónica, sí, que sepa usar un programador, lo puede hacer y no lo va a hacer por 800 o 1500 pesos, sino lo va a hacer por 50 pesos o incluso gratis. Entonces, ¿qué pasa? Se cae todo el sistema de información. O sea, nosotros no seguimos dando cursos porque no nos conviene. Nadie trabaja gratis, lo mismo que de repente ustedes en el taller hagan el trabajo gratis. No se puede, o sea, estamos en un sistema capitalista donde lo que hace mover a todo es la plata. O sea, mientras circula el dinero, funciona. Acá justamente la información, hoy estamos en la era de la información. O sea, ¿quién tiene poder? El que tiene la información. Entonces no estaría bueno que caiga la información del curso en Internet. Lo que se puede compartir como esto que estamos viendo, sí, o sea, me encantaría poder compartir todo, pero ¿de qué vivimos? No sé si se entiende. ¿Me van siguiendo? Por lo tanto, o sea, para los que quieran hacer el curso a distancia, bueno, o sea, proteger un poco la información, porque si no es negocio para nadie. La intención es que sea negocio, que podamos trabajar todos, que el cliente esté contento de que su auto arranca y no dejarlo colgado 15 días con el auto, sino que en un proceso de 1 hora, media hora o medio día podamos ponérselo en marcha. El cliente, ustedes le van a cobrar al cliente, el cliente va a estar contento, ustedes también porque ganan plata con esto y nosotros también porque, bueno, transmitimos la información y esto nos permite vivir a nosotros también, ¿no? Quedó claro cuál es el concepto. No es mezquinar información, sino protegerla como para que el sistema funcione. Buenísimo, les agradezco que se haya entendido. Bueno, después en las páginas de Facebook nosotros vamos a ir informando sobre otras charlas de otros temas que vamos a mostrar gratuitamente en Internet. Y bueno, y después vamos ya antes de este fin de semana o en el fin de semana vamos a estar poniendo las fechas, los costos y la forma en que vamos a trabajar. Esto es una presentación, tiene poca dinámica en cuanto a las pantallas que se visualizan, porque es una demo en sí. Después en el curso se muestra más cosas y se manda toda la información de archivos, generalmente por email, a la gente que quiera participar de este curso online. La intención era evaluar si funciona, si les sirve, si me escuchan bien, y si es así, les agradezco la participación de ustedes, ¿sí? Espero haberle podido transmitir algo. Es muy extenso, tiene muchísimas cosas esto, por eso tampoco en una charla de 1 hora y media es muy difícil de transmitir todo. Por eso nosotros damos el curso de 12 clases, que ahí sí llegamos bien con los tiempos. Bueno, les agradezco muchísimo y bueno, espero verlos la próxima vez. Un abrazo grande.